Señor, pedimos que la gracia, que la bondad, que la misericordia tuya estén sobre ella. Y que tú, Espíritu Santo, le llenes de tu guía y de tu presencia. Háblanos palabra de vida eterna a través de tu sierva. Te lo estamos pidiendo, Señor. Bendito eres. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. En las reuniones pasadas compartí con ustedes acerca de el ocultismo, unos aspectos del ocultismo, de dónde procedía el ocultismo, de dónde, cómo los demonios y Satanás influyen en esta área, cómo eso es una realidad tan grande que muchas personas no se dan cuenta de esto y a veces vamos a los extremos donde vemos demonios en todas partes o vamos al otro extremo donde no le damos ninguna importancia a esta realidad, estos entes espirituales que están gobernando este mundo, que gobiernan muchos gobiernos, muchas personas y que influyen de una manera muy directa en la mente, en la actitud, a través del pecado, aún de los cristianos. Entonces, les compartí también, tanto el domingo como el jueves en la reunión de las damas, aspectos importantes que debemos tener en cuenta de esta área de nuestra vida, cómo no debemos descuidarla. Y hoy entonces quiero compartir con ustedes acerca de cómo la palabra de Dios nos da instrucciones claras, precisas, sobre cómo tener la fortaleza espiritual, cómo hacerle frente a estos huestes espirituales de maldad. Y uno de los textos, porque hay bastantes, pero uno de los textos por excelencia que nos muestra la palabra de Dios de cómo poder tener victoria en este campo está en Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Entonces le voy a pedir a Daniel Hoyos que por favor nos lea este texto. Efesios capítulo 6, versos 10 en adelante. Amén. Efesios 6, 10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de la justicia. 10 al 14, ¿verdad? Sí, hasta el 17, por favor. Bueno. 15. Y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Amén. Hay una guerra, ¿cierto? Allí se hablan de términos militares y nos habla con claridad de que el cristiano está en una guerra. Desde el día en que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos convertimos en hijos de Dios, en ese momento entramos en una guerra espiritual. Y entonces el Señor nos muestra ahí con claridad que esta guerra es no solamente es contra personas malas, contra personas que están gobernadas por las tinieblas, sino que es una guerra también contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores de las tinieblas, contra seres incorpóreos, contra seres que son reales, que tienen inteligencia, que tienen capacidad de destrucción, que tienen capacidad de hacer planes contra los gobiernos, contra la sociedad y contra los cristianos. Y que nosotros tenemos que saber cómo combatirlos. Entonces, en 2 de Corintios, el capítulo 10, versos 4 al 5, 2 de Corintios, capítulo 10, versos 4 al 5, nos habla
de una de las áreas donde los cristianos somos más atacados, una de las áreas, ¿cierto? Donde Satanás y sus demonios nos están continuamente atacando. Y entonces nos dice aquí, en este texto, 2 Corintios 10, 4 al 5, lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Hay un área donde nosotros somos atacados, y de esta área quiero enfatizar mucho hoy, porque hay muchísimo que hablar, pero quiero hablar específicamente esta área. Nos dice que nosotros tenemos unas armas que son mucho más poderosas que las armas de Satanás, dadas por el Señor. Y con estas armas poderosas podemos derribar, y nos habla cuáles son, qué es eso que tenemos que derribar. Nos habla de argumentos, nos habla de formas de pensar, nos dice que nosotros tenemos que derribar esos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces, estas armas tenemos que aprender a usarlas o estarlas usando permanentemente, ¿sí? Estas armas tienen que ver con pensamientos, filosofías, ideas, argumentos. ¿Qué es todo esto? O más bien, ¿dónde ataca todo esto? La mente. La mente, la batalla, el campo de batalla del cristiano, en primer lugar está en su mente. Y cuando un cristiano está en rebelión, en rebeldía contra Dios, cuando no se ha arrepentido de sus pecados, esto es un área, digamos, que el enemigo toma con mucha facilidad para poder derribar su fe y ponerlo, digamos, en contra de Dios. Bien. Una pregunta. Los problemas del ser humano, cristianos y no cristianos, ¿en dónde se dan? Fíjense que tiene que ver con las conductas dañinas, equivocadas o autodestructivas, ¿cierto? Donde proceden esas conductas. Y, perdón, esas conductas producen esos daños. Pero la pregunta es, ¿de dónde proceden esas conductas? ¿Por qué una persona actúa como actúa? ¿Por qué un cristiano o no cristiano actúa de la forma como actúa, responde como responde, hace lo que hace? Y todos creo que ya lo sabemos. Es de nuestra forma de pensar, de nuestro estilo de pensamiento. Actuamos de acuerdo a la forma como pensamos. Este tema lo compartí el jueves pasado con las damas. Solamente quiero hacer un repaso muy breve para entrar en nuestro tema hoy. Entonces, cómo las formas de pensar de cada uno, que no están sometidas a Dios, producen crisis, producen conflictos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en la sociedad, en toda área. Cualquier idea, cualquier doctrina, cualquier pensamiento, cualquier filosofía que contradiga la verdad de la palabra de Dios, de lo que Dios quiere que nosotros asumamos y vivamos, es absolutamente importante evaluarla. Y se debe enfrentar con firmeza. Si ese pensamiento que usted está teniendo, si esa doctrina, si esa idea que viene a su mente en algún momento, o a través de alguien, a través de lo que lee, de lo que ve, de lo que escucha, si usted se da cuenta que ese pensamiento, esa idea, no está en conformidad con los principios de la palabra de Dios, usted tiene que enfrentarlos de inmediato y de una forma decidida, decir, esto no es de Dios, esto no lo voy a admitir en estilo de pensamiento. Segunda de Corintios 11:3, por favor, Germancito, me lo lee. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 3. ¿Sí lo escuchaste, Germancito? Ok, bueno, en este texto, ¿nos lo lees, por favor? No se escucha. Pon el micrófono. Pon el micrófono, por favor. Este texto que nos va a leer Germán tiene que ver con una advertencia que el Señor nos hace, que le hace a los cristianos.
Pero tengo miedo lo mismo que la serpiente sedujo con su astucia a Eva. Temo que pervierta sus pensamientos apartándolos de una sincera y limpia entrega a Cristo. Amén. Esto- Ahí está. Fíjese, el apóstol Pablo estaba preocupado por estos cristianos y decía, tengo temor de que como la serpiente, o sea, la serpiente antigua, Satanás, con su astucia, engañó a Eva, una mujer que fue hecha de las manos de Dios y que estaba en un lugar excelente y había tenido instrucciones de parte de Dios. Dice, así como Eva fue engañada, sus sentidos, los sentidos de ustedes, los cristianos, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. O sea, Satanás es un ser real que está atacando nuestros sentidos, ¿cierto? Y el propósito es engañarnos porque él es padre de mentira, mentiroso desde el principio, y cuando usted le cree alguna de las mentiras que él coloca en su mente, en ese momento lo tiene en la mira. Habla de ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, o sea, de personas que son fieles al Señor, que son sinceros en su entrega a Cristo. Pero dice que si nos descuidamos, podemos ser desviados de esa sincera fidelidad a Cristo y no perder la salvación, porque la salvación jamás está en juego. Una persona es salva o no salva, no se pierde la salvación, pero se pierde la ruta, el propósito de Dios. ¿Cuántos cristianos usted mismo conoce que empezaron con una fidelidad increíble a Cristo, con un amor real, con un anhelo de servirlo, de vivir para Él, y en el camino van perdiendo ese amor, ese amor se va apagando, esa entrega a Cristo se va apagando, porque descuidan, y dice aquí la Biblia, que puede ser una acción del enemigo. Fíjense, ¿cómo fue que Satanás hizo dudar a Eva? Fue a través de argumentos que puso en su mente. Satanás siempre dirige los dardos a la mente de las personas. Es allí donde está la verdadera guerra espiritual. Ella permitió que Satanás influyera en su mente con unas ideas, ¿cierto? Que la aceptó y sencillamente comenzó a trabajar allí y entró en rebelión contra Dios. En 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, 2 Corintios, capítulo 2, verso 11, nos dice el Señor a los cristianos, dice que tengamos cuidado para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. Nos muestra con claridad entonces que está hablándole a los cristianos que Satanás puede ganar ventaja. ¿Quién es una persona ventajosa? Recordemos cuando nos hemos sentido de pronto esquilmados, de pronto nos hemos sentido que alguien está tomando ganancia de nosotros, ¿cierto? Dice, ¿cómo se siente uno? Porque esta ventaja se hace, digamos, uno la permite de pronto por ignorancia. Entonces dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nos habla, no ignoremos, no seamos ignorantes de este mundo espiritual de tinieblas, que es real. No lo ignoremos, no lo pasemos por alto. Las maquinaciones es algo que se hace en la oscuridad. Usted necesita evaluar las circunstancias que a veces usted no se entera, donde puede estar bajo influencia de algún pensamiento maligno, equivocado, que lo hace reaccionar a esa maquinación. Nooma en griego es maquinación y son planes bien urdidos. Dice que no ignoremos esos planes. Eva permitió que Satanás plantara un pensamiento. Y parafraseando ese pensamiento que ella pudo comenzar a elucubrar en su mente, lo llevó a algo muy clave que la llevó a rebelarse contra el Señor. O sea, lo que Satanás colocó en su mente es: Dios no es tan digno de confianza como tú crees. Lo que Él te ha dicho, lo que Dios te ha dicho, Eva, no es tan digno de confianza. No es una verdad absoluta. Piénsalo y verás. Satanás dirige sus dardos, ¿dónde? A la mente. Entonces, la verdadera guerra espiritual la tenemos que pelear es en nuestra mente, ¿ok? Es en nuestros pensamientos. Es con esas ideas que parecen verdad, pero que no son verdad. Entonces, cuando el cristiano se desvía de los propósitos de Dios, de una vida de entrega al Señor, de una vida verdaderamente espiritual, ¿qué está pasando? ¿Qué fue lo primero que descuidó? Su mente, su mente.
En 2 Corintios 2:11 nos dice para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. O sea, no ignoremos cómo actúa él. Bueno, entonces, para que el cristiano esté presto y tenga claridad sobre qué clase de enemigos tiene, cómo enfrentarlos, nos habla Efesios capítulo 6, nos habla de una analogía de un soldado romano. Y vamos a hablar cómo esa protección es a través de esa vestimenta de 6 áreas, ¿cierto? Que muestra allí este texto de la Biblia que nos leyó Daniel. Entonces dice aquí en Efesios, el capítulo 6, el verso 10, dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Empieza diciéndonos, fortalezcas en el Señor. Usted no puede fortalecerse, pretender fortalecerse con otra persona, ni siquiera en sus fuerzas, sino en el Señor. Háganse fuertes en el Señor. Esta armadura que el Señor nos la da para protegernos. Dice, fortalezcanse. Cuando usted, y hay una ilustración que de pronto nos muestra cómo es esto de fortalecerse en el Señor. Por ejemplo, cuando usted se sube a un avión, ¿cierto?, que va a 800 kilómetros por hora. La pregunta es, ¿eres tú el que hace volar ese avión? Por supuesto que no. Es la fuerza de las turbinas, ni siquiera son los pilotos, no. Es la fuerza de las turbinas la que hace volar ese avión. Igual pasa cuando uno sube al carro y va a 100, 120 kilómetros por hora. No somos nosotros los que hacemos andar el carro. Es la fuerza del motor. ¿Qué nos indica esto? Que por más sabios, por más fuertes que nosotros seamos, estos seres espirituales invisibles llamados demonios son poderosos, son mucho más poderosos que nosotros, pero no son tan poderosos como el Señor, porque el Señor es todopoderoso. Amén. Él es todopoderoso. Satanás no tiene las características que tiene Dios, y mucho cuidado con confundir eso. Tenemos que tener claridad que el Todopoderoso es el Señor, que Él es el omnipotente, el omnisciente, el que tiene el control de todo. Y aún, recuerdan cuando compartí este tema hace unas 3 semanas, aún las cosas que ocurren en este mundo, si bien este mundo está dirigido, ¿cierto? Dice que el príncipe de este mundo es Satanás, que aún no es Satanás el que está gobernando este mundo, en el sentido de que la última palabra la tiene ¿quién? El Todopoderoso. O sea, no estamos a merced de lo que quiera Satanás, no. Finalmente, el que determina hasta dónde llega Satanás en un gobierno, en una familia, en todo, es el Señor. Él le coloca límites al enemigo. Nosotros tenemos que fortalecernos en el poder de sus fuerzas. Y luego entonces en el verso 11 empieza diciendo, vístanse de toda la armadura. Verso 11 de Efesios 6, vístanse toda la armadura. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú eras niño, ¿quién te vestía? Tu mamá. Pero ahora, cuando eres adulto, tienes que vestirte tú mismo. Nos está diciendo a los cristianos, ustedes son responsables de ponerse toda la armadura, de vestirse. Y esto de vestirse nos habla de un estilo de vida, Todos los días yo debo vestirme con esta armadura que aparece aquí en Efesios capítulo 6. Y nos habla de toda. Resalten eso en su Biblia. No parte de la armadura, sino toda la armadura. ¿Por qué? Porque el área que usted deje descuidada, esa área usted será vulnerable a los ataques del enemigo. Si usted deja un área de estas que vamos a estar estudiando hasta donde alcancemos hoy, esa área es allí, es su talón de Aquiles. Entonces no puede dejar ni un aspecto. Y nos dice este texto, vístanse toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que puedan estar firmes
contra las acechanzas, para que puedan hacer frente sin sufrir pérdidas. Cuando un soldado va a la guerra y descuida alguna área, en esa área el enemigo lo ataca y sufre una tremenda pérdida, tremendas pérdidas. Repito, no perdemos la salvación, pero usted como hijo de Dios, usted puede tener pérdidas en su vida. Dice acechanzas, contra las acechanzas. ¿Qué significa acechanzas en el original griego? Significa artimañas, engaños, trucos, insinuaciones que van directo a la mente. Recuerde, su campo de batalla es ¿cuál? La mente. Allí está su campo de batalla. Allí usted la pierde o la gana, ¿sí? Alguien nos acecha en la oscuridad. Así como logran las guerrillas matar a los soldados, decenas de soldados, a veces bien entrenados, pero los acechan en la oscuridad. Les tienden trampas bien articuladas. Por ejemplo, pensamientos que Satanás puede colocar en su mente, como, por decir algo, yo estoy demasiado tiempo dedicada a estudiar la Biblia y estoy descuidando otras cosas de mi familia. Ese es un pensamiento de Satanás. Porque si bien es cierto, el Señor le dice a usted, no descuide a su familia ni su casa, lo que la palabra de Dios es que seamos organizados en el tiempo. Pero cuando usted comienza a decir, es esto o lo otro, ahí hay un pensamiento contrario a la palabra de Dios, ¿sí? Usted tiene que organizar su tiempo de tal manera que le dé prioridad al Señor. Entonces, pero de un momento comienza, estoy demasiado dedicada a estudiar la Biblia, demasiado dedicada a renovación cristiana. Otro pensamiento que puede aparecer en cualquier momento es, ¿quién va a valorar lo que yo hago en la iglesia? ¿Quién lo valora? Nadie, ¿sí? Y si usted no recibe de pronto aprobación y aplausos y es de las personas que necesita eso, entre comillas lo necesita porque nadie necesita eso, allí está, digamos, usted comienza a dejar que ese pensamiento le invada su mente y ahí lo tiene. O sus pastores no lo tratan como usted se merece, ¿ya? O, por ejemplo, estás dedicando demasiado tiempo a orar y no ves ningún resultado. O sea, ¿qué le está colocando el enemigo? No sigas orando. Orar no sirve para nada. Entonces muerdes el anzuelo y no respondes con argumentos bíblicos a esos pensamientos y comienzas a tener un monólogo interno, un diálogo y luego se convierte en un diálogo con el padre de mentira. ¿Y qué resulta de eso? Resultas en la mira del enemigo. Viene la caída de un cristiano porque ese cristiano comienza a admitir pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Fíjense que lo que leímos en Corintios era que llevemos cautivo todo pensamiento en obediencia a Cristo. ¿Qué significa esto? Atención, hijos de Dios. Mírenme aquí, por favor. Mírenme aquí un segundo. Todo pensamiento que aparezca en su mente, toda frase, todo aquello que de pronto venga a través de algo que usted lee, que usted mira, ¿sí? Usted debe evaluar eso a la luz de qué dice Dios sobre esto. Esto que estoy pensando, esto que está entrando a mi mente, ¿está de acuerdo con la palabra de Dios? Y cuando usted lo evalúa y se da cuenta que eso no está de acuerdo con la palabra de Dios, usted lo tiene que eliminar de inmediato, es decir, en el nombre de Jesucristo, yo renuncio a este pensamiento que no es de mí, no viene de mí, que viene del enemigo, y lo llevo sujeto a Cristo. No tiene nada que ver conmigo, enemigo. Nada que ver. Mi mente le pertenece a Cristo y yo creo lo que Dios dice que debo creer. Pongo mis ojos en Cristo. No los pongo en mí misma. No los pongo en mí mismo. No me dejo engañar con esos pensamientos que me llevan a sentir lástima de mí misma. Lástima. Y sentirme, sentirme el más pobrecito. ¿Sí? Entonces, importante evaluar los pensamientos. No tenemos lucha contra sangre y carne, dice el verso 12. Miren ustedes. Miren su Biblia. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En el original dice que no tenemos lucha solo contra personas malas, sino contra principados, que significa jefes que dominan las mentes, a través de ideas y argumentos. Tremendo.
jefes que dominan las mentes. ¿Y cómo las dominan? A través de ideas y argumentos. Espíritus que tienen influencia en la mente y obviamente cuando entran en su mente, eso le va a producir a usted una conducta, ¿ya? Usted se levanta un día y comienza a sentir, no, esta vida no tiene sentido, Dios no me ama, tengo tantos problemas económicos, no se me solucionan, no puedo seguir confiando en Dios. Comienza a escuchar voces, no voces físicas, sino a escuchar ideas en su mente. Pensamientos que no vienen de usted mismo, sino que vienen de otra área. Y si usted termina creyéndolos y ni siquiera los evalúa de dónde proceden esos pensamientos, comienza entonces su descenso espiritual, ¿ya? El enemigo trata profundamente en que desconfiemos de Dios. Lo mismo que hizo con Eva allá en el paraíso, es lo mismo que sigue haciendo con usted y conmigo. No confíes en Dios tanto como estás confiando. Dios no es digno de confianza. Tú tienes que cuidar de ti mismo. Tú tienes que hacer las cosas a tu manera. No creas tanto en la Biblia, ¿ya? ¿Cómo así que estás en problemas económicos y tienes que diezmar y tienes que ofrendar? No, no hagas eso. Tú estás enriqueciendo a los pastores. No lo hagas. Tú necesitas ese dinero. Esos son pensamientos que vienen del enemigo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Usted tiene que ir a la palabra de Dios y decir, bueno, esto es lo que es, este es el pensamiento que está viniendo a mi mente. Pero ¿qué me dice la palabra de Dios? Y si eso está de acuerdo a la palabra de Dios, amén. Pero si no está de acuerdo, usted tiene que rechazar eso de inmediato y decir, voy a confiar en el Señor plenamente, completamente. Él es digno de mi confianza. Y aunque en este momento no vea resultado de mi obediencia a Cristo, voy a seguir confiando en Él. Él me dice que Él me abrirá las ventanas de los cielos. Él dice que Él reprenderá al devorador. Es uno de los nombres de Satanás por mí. Él dice que Él es mi proveedor, que Él es mi ayudador. Voy a confiar en el Señor. ¿Qué hace un gobernador? Fíjense que aquí nos está hablando de gobernadores de las tinieblas. Dice principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Principados, potestades y gobernadores de las tinieblas. Las potestades, primero voy a explicar un poquito las potestades. Significan espíritus que influencian la conducta también. Espíritus que influencian la conducta, ¿sí? Neil Anderson nos habla de que en su tiempo, en sus 25, 30 años que lleva ya de ministerio, ha visto muchos cristianos en seminarios que ha dado. Coloca en sus libros, tenemos muchos testimonios de estos, de hombres o mujeres, jovencitos, adolescentes, influenciados en su mente por esos gobernadores de las tinieblas, ¿ya? Que sencillamente creyeron esas mentiras, al creer las mentiras del diablo y no evaluarlas a la luz de la verdad, se convirtieron en presas de estas influencias poderosas. Nosotros personalmente, o sea, como Renovación Cristiana y como CEFOL, nosotros creemos firmemente en esto que estoy compartiendo y tenemos claridad de que hay una forma, ¿cierto?, que el Señor nos muestra aquí cómo debemos manejar estas situaciones que hay en nuestra mente, en nuestro corazón y en otras personas. En Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Si quieren, repita conmigo, por favor, en voz alta. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera de Juan 5, 19. ¿Qué hace un gobernador? Un gobernador da órdenes sobre territorios. Son potencias espirituales que influencian sectores de la sociedad. Dice, sabemos. Usted y yo tenemos que saber por qué este mundo está como está. ¿Por qué estas ideologías que estamos viendo para quebrantar la familia, para dañar los principios, para quebrantar a los niños, para que el homosexualismo se vuelva un estilo de vida? ¿Por qué esto? Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. Pero ¿qué más tenemos que saber? Lo primero es
que nosotros somos ¿de quién? De Dios. Diga conmigo, yo soy de Dios. Yo soy de Dios. Yo le pertenezco al Señor. El mundo entero está bajo el maligno. Sabemos, el saber de dónde procede, de la mente. Tiene que ver con conocer, con conocimiento, con ideas, con pensamientos. Yo tengo que saber que el mundo entero está bajo el maligno. Y si usted no lo cree, solamente vea un noticiero. Escuchen a los gobernantes, a los senadores, alcaldes, rectores de universidades, de colegios. Escúchenlos. La Biblia dice que Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ha cegado el entendimiento de los incrédulos. O sea, uno puede decir, ¿cómo esta persona que tiene un doctorado y que tiene 2 maestrías, ¿cierto? Puede pensar de esta manera, puede expresar esto de esta forma, puede creer esto. O sea, es cegar el entendimiento, completamente entenebrecido y cegado. Pero, hijo de Dios, a ti se te prendió la luz de Cristo el día que le entregaste tu vida. Tú no estás en ese campo. Tu mente, dice Corintios, ustedes tienen la mente ¿de quién? De Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y haga una oración en este momento conmigo. Dígale, Señor, gracias porque tú cambiaste mi mente. Tú me diste tu propia mente, Señor. Y da esa capacidad maravillosa de pensar con tu luz, con tu gracia, con tu sabiduría. Y aunque la sociedad diga una cosa contraria a tu palabra, yo creo lo que tú dices porque tú me diste la mente de Cristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros no amamos el mundo porque pertenecemos a Cristo. El hombre y la mujer sin Cristo ama el mundo. Y esos patrones de conducta que tienen los artistas, la farándula, los políticos, la sociedad, muchos familiares nuestros, son patrones de conducta fruto de la forma como están pensando. ¿Quién puede cambiar esta forma de pensamiento? ¿Quién puede cambiar la mente de un ser humano? ¿Quién la puede cambiar? El poder del Evangelio. Por eso dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, para los griegos, para los romanos, para los gentiles. Es un poder que penetra profundamente en la mente de una persona y lo transforma y lo cambia. Satanás entonces establece fortalezas o bastiones en la mente de una persona. ¿Y cómo atacamos esto? ¿Cómo atacamos estos bastiones? Esto es a través de la palabra de Dios, es cambiando esos pensamientos contrarios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No es atando el espíritu de farándula, o vete espíritu de religiosidad, o vete espíritu de ¿qué será? De orgullo, o vete, no. Esa no es la forma. Hace unos años a nosotros se nos dio una ola de doctrinas de demonología que incluían algunos aspectos bíblicos y otros no. Gracias al Señor, muy rápidamente se hicieron correctivos necesarios sin dejar de lado esta doctrina y sin dejar de creer que Satanás existe y sus demonios son reales y que la palabra de Dios nos dice cómo podemos hacer frente a esas entidades y cómo mantener nuestra libertad en Cristo. Libertad en Cristo. ¿Sí? A través de la libertad en Cristo es que podemos ser libres, completamente libres de estas influencias que traemos de nuestro estilo de vida antes de tener a Cristo. Nosotros teníamos un estilo de vida y eso nos había dado un condicionamiento mental, un estilo de reaccionar frente a cualquier circunstancia. Pero cuando venimos a Cristo y venimos a esa libertad en Cristo, de la cual muchos de ustedes han tomado seminarios sobre esto con nosotros, que son los seminarios que propone el doctor Bill Anderson, los 7 pasos de la libertad en Cristo. Realmente hay una maravillosa transformación que se da en nuestras mentes y corazones. Hablando de este punto, tenemos un ejemplo muy claro. Por ejemplo, el apóstol Saulo, el apóstol Pablo. Escúchenme aquí este momentico. Atención. ¿Quién era Saulo? Saulo de Tarso. Era un criminal, orgulloso, fariseo, religioso, lleno de soberbia, de una religiosidad falsa, perseguía a cristianos. Cuando él va en el camino y el Señor lo encuentra, y se da un cambio poderosísimo en él,
Un cambio de 180 grados, ¿cierto? ¿Qué pasó eso? Su estilo de vida cambió totalmente. Él dejó que Cristo, que su palabra, que sus enseñanzas llenaran su corazón y su mente y todo para convertirse en una persona diferente. Fíjense que a él no se le hicieron liberaciones de espíritu de religiosidad, espíritu fariseico, fuera espíritu de crimen, de matón, no. Él dejó que la palabra de Cristo morara abundantemente en su vida. Y eso lo transformó. La pregunta que yo le hago a ustedes, ¿usted está dejando que la palabra de Dios more abundantemente cada día? ¿Usted le saca tiempo suficiente a leer, a estudiar y meditar en la palabra de Dios? A siquiera memorizar un texto bíblico uno a la semana, a pasar todas las mañanas en ese tiempo devocional con el Señor, dejando que la palabra transforme su manera de pensar, dejando que toda ideología incorrecta en su vida, todo estilo de pensamiento incorrecto, sea cambiado por la palabra de Dios. Mucho cuidado con eso, hijos de Dios. En este verso 12, y con esto concluyo, nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y luego termina, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Huestes espirituales. En el original griego significa hueste, ejércitos espirituales. No es ni uno ni dos. Hemos dicho que Satanás es uno solo, pero sus demonios son ejércitos. ¿De dónde salieron estos ejércitos malignos? Recuerdan que Satanás arrastró la tercera parte de los ángeles de Dios cuando se rebeló contra Dios. Dice que arrastró la tercera parte de los ángeles. Huestes. ¿Qué hacen estas huestes? Dice que son hacedores de complots, de ideas, artimañas para destruir una persona. Son perversos. Estos seres son totalmente perversos. Pueden destruir una sociedad, una familia, un país, una iglesia. Las iglesias están en la mira del enemigo todo el tiempo están en la mira. Dice, heriré a los pastores, al pastor, y las ovejas serán dispersas. Cuando una iglesia entra en conflicto, entra en divisiones y puede llegar hasta destruirse y acabarse, esa fue una batalla que ganó Satanás. No les quepa la menor duda. Huestes espirituales de maldad. Entonces, en el verso 13 nos dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Por tanto, o sea, en vista de que la situación es así, de grave, de peligrosa, tomen toda la armadura de Dios. Tómenla. No la dejen allí arrumada. No la dejen allí como algo que está escrito y usted no la usa. Dice, no, por tanto, si ustedes son conscientes de esta realidad espiritual, que es verdadera, que se manifiesta, que ustedes la pueden ver, dice, por tanto, en vista de que usted está en la mira del enemigo, dice, tome la armadura de Dios, tómela toda, hágalo usted. Eso no la tienen que hacer los pastores por usted tiene que hacerlo. Y no es cada 8 días, es todos los días. En vista de que esa situación es así, dice, tienen que hacerlo. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, para que puedan resistir. Y habiendo acabado todo, estén firmes. O sea, para mantenerse firmes. ¿Firmes en qué? En sus convicciones. Firmes en sus convicciones. Yo pregunto, ¿usted tiene claridad en las convicciones de Dios, de su palabra? Porque si no tiene claridad en las convicciones, los argumentos y las ideas contrarias a Dios lo volverán añicos en cualquier momento. ¿Cuántas convicciones tiene usted? ¿Qué tan firmes son? Son tan firmes, como alguien decía, como una gelatina, que cuando usted está con un grupo de personas, ¿cierto?, que son muy influyentes en su medio, en su ambiente, en su universidad, en su colegio, cuando se reúnen, usted sencillamente se queda en silencio. Usted sencillamente no dice qué es lo que usted cree, que lo puede decir con convicción,
con firmeza y con respeto. O aún, peor todavía, su convicción no es tan fuerte que aún sale confundido de allí. ¿Qué tan clara es su convicción sobre la ideología de género? ¿Qué tan clara es su convicción sobre el aborto, sobre el matrimonio homosexual, sobre la adopción de niños por homosexuales, sobre la agenda globalista? ¿Qué va a hacer usted cuando le digan que el matrimonio homosexual, qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene que dos personas se amen? ¿Qué de malo tiene en el amor? ¿Sí? ¿Qué de malo tiene que un niño abandonado sin padres lo adopten dos hombres o dos mujeres? ¿Qué de malo tiene? ¿Cuáles son sus convicciones? Por favor, dedique tiempo a estudiar todas estas ideologías que van a ver que cada vez van a ser más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Usted tiene que tener claridad. Allí va a estar el enemigo, atacando ¿qué? Su mente. Su mente. Verso 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Cíñanse los lomos, cíñanse los lomos. Yo pensaba que los lomos era acá como la espalda, ¿cierto? No. En el verso 14, que es donde está cíñanse sus lomos, en el griego la palabra es osfus, que significa entrañas, entrañas, órganos vitales, ¿sí? Hay una palabra que dice que la estirpe espiritual de la fe salió de las entrañas de Abraham, ¿sí? De las entrañas, de los lomos de Abraham, o sea, de las entrañas. Entonces, ceñir los lomos con la verdad significa que nosotros tenemos que desde lo más profundo de nuestro ser tener una claridad tan grande, ¿cierto? Desde las entrañas, creer lo que Cristo dice en su palabra, creer lo que la palabra de Dios dice, que es la palabra de Dios es viva y eficaz y es ayer, hoy y siempre. La palabra de Dios no cambia. Sobre la familia, sobre las relaciones de los esposos, sobre las relaciones con el gobierno. Ahí está absolutamente todo nuestro estilo de vida, cómo debemos pensar y creer y actuar, sobre la importancia que tenemos que darle a la iglesia. ¿Qué claridad tiene usted sobre la doctrina eclesiológica? Para usted la iglesia es sencillamente un escampadero, es un lugar de reunión de en cualquier momento voy o a cualquier hora, eso me da lo mismo, o me da lo mismo ir a esta o a aquella. ¿Qué tanta claridad tiene usted sobre lo que es la iglesia para Cristo? Sobre lo que la claridad que usted tiene que tener de amar la iglesia como Cristo la ama. ¿Usted le da importancia a la iglesia? ¿Usted sabe que Cristo no va a venir por personas individualmente, sino por su iglesia? Que Él entregó su vida por su iglesia. Que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Ciñan los lomos con la verdad. O sea, desde lo más profundo, desde las entrañas, yo debo tener claridad sobre lo que creo. Los órganos vitales, allá las entrañas. Fíjese que hay un texto en la palabra de Dios que está en Marcos capítulo 7, el verso 20. Marcos capítulo 7, el verso 20, dice, ¿y de dónde salen los homicidios y los malos pensamientos y los engaños? ¿Y de dónde sale el egoísmo? ¿Y de dónde sale todas estas porquerías que vemos en nuestro mundo y en nuestras relaciones? Dice, salen de las entrañas del ser humano, salen del corazón, salen de adentro, ¿sí? Entonces, ceñir las entrañas con la verdad es clave. Ser fieles a la doctrina de Cristo. La doctrina sí es importante, es muy importante. Lo que crees, apoyarlo con tu conducta. Cuando una persona cree de verdad algo, está congruente con lo que hace. Cuando lo cree a medias, sencillamente dice una cosa pero hace otra. Jesús nos habló de adoración en espíritu y en verdad. Necesitamos proteger el corazón, toda nuestra mente. Así como las costillas protegen los órganos vitales, así la palabra de Dios tiene que proteger nuestra mente continuamente. Tenemos que ser desde lo más profundo del corazón cada vez creer. Y qué pena si tú no crees eso, ¿ya? Cuando una persona tiene convicciones, esa persona se vuelve confiable.
¿Ya? Hay cristianos que prefieren ser tibios, ¿sí? Y entonces están con un grupo de personas que creen a medias esto o aquello, y entonces se identifican con ese grupo. Y están con los otros que dicen que creen otra cosa y se identifican con ellos. No. Usted tiene que tener convicciones profundas. ¿Qué decimos de alguien irascible? Esa persona es visceral, o sea, reacciona con las vísceras. Nosotros tenemos que tener, no tener esa actitud visceral con la ira, ¿cierto? Pero sí tener convicciones desde lo más profundo de nuestro interior, ¿sí? Que nuestra conducta sea fruto de nuestras convicciones. Lo que predicas, lo que crees, tiene que ser congruente. El Señor nos llama a ponernos toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. A que nos vistamos con la coraza. Al soldado romano esta coraza lo protegía de las flechas envenenadas y encendidas que venían. Esa coraza de justicia le cubría todo el pecho. Cualquier flecha que venga no le hacía nada porque la coraza lo protegía. La coraza de justicia, ¿qué significa? ¿Qué significa esa coraza de justicia con la que tenemos que protegernos? La coraza de justicia significa el acto por el cual Dios te declara inocente, justo, no por tus obras. Esa es la coraza de justicia. Es la justicia que Dios me imparte, a pesar de todo lo pecadora que sea. Los demonios le pueden colocar un pensamiento a usted. ¿Usted es salvo? ¿Usted es cristiano? ¿Es justo? No, eso es mentira. Ya se te olvidó que sigues cayendo en el mismo pecado. ¿Tú crees que Dios te va a escuchar? Eres un vil pecador, te dice Satanás. Te puso una mentira en tu mente. ¿Ya? ¿Para qué te reúnes? Mira cómo es tu estilo de vida. Dios no te ama. Pero ¿qué dice la Biblia? Que en Cristo no hay condenación. Los que están en Cristo no están libres de condenación. Si estás en Cristo es una nueva criatura. Tú eres o no eres cristiano. Tú naciste de nuevo o no has nacido de nuevo. La Biblia te dice que tú eres un santo que peca ocasionalmente. Diga conmigo en voz alta, soy un santo que peca ocasionalmente. Soy un santo que peca ocasionalmente. Y para eso sirve la coraza de justicia. Es decir, es que yo soy santo. Es que soy justo no por mí misma. Es por lo que Cristo hizo por mí. Esa es la coraza de justicia. Entonces, cuando estamos hablando de ponernos la armadura, ¿cierto? No es un rezo que hacemos cada día y yo me pongo el casco de yo no sé qué, y me pongo la coraza de la justicia, y me pongo la armadura de Dios, y me pongo el calzado del Evangelio. No es un rezo, no. Es un estilo de vida que me hace evaluar todo lo que yo hago y soy en el transcurso de mi diario vivir a la luz de la palabra. Y lo que no esté a la luz de la palabra, lo reencauzo nuevamente a la obediencia a Cristo. A la obediencia a Cristo Jesús. Tienes que saber cómo defenderte. La forma como te defiendes es con lo que dice la palabra de Dios. Eso. Con la verdad absoluta de Dios. Tu mente debes protegerla todo el tiempo, desde que te levantas hasta que te acuestas. En tus relaciones con tu esposa, con tu esposo. Cuando el enemigo te coloque un pensamiento que te lleve a estar en conflicto con tu cónyuge, en ira, en dolor, en recordar el pasado, tienes que traer la palabra de Dios a tu mente y a tu corazón y usar esa palabra y sacar de tu mente esos pensamientos. Cuando tu corazón se llena de temor por el coronavirus, entonces lo que dices es que tengo que protegerme y ya no puedo salir de mi casa y ya no puedo porque tengo que protegerme. Estás equivocado. Sí tienes que tomar medidas, claro que sí. Pero no tienes que darle lugar al temor, al miedo, a las insinuaciones que Satanás te hace que tú eres el que tiene que cuidarte. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, si el Señor no es el que cuida mi vida, en vano me cuido yo. Amén. Cualquier argumento, pensamiento, evalúalo a la luz de la palabra de Dios.
Recordemos entonces que nuestra batalla, una de las, que el campo de batalla, en primer lugar está ¿dónde? En la mente, en la mente. Que ahí es donde tú ganas o pierdes las batallas. Que la forma como tú ganas esas batallas día a día es colocándote la armadura de Dios. Y la importancia tan grande de colocar todo pensamiento, toda idea, todo argumento a la luz de la palabra de Dios y tener convicciones profundas, arraigadas, profundamente arraigadas en la palabra de Dios. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y en otra parte de este tema lo compartiré en un tiempo después. Vamos a dejar hasta allí por la hora, pero qué bueno poder compartir con ustedes, preciosas hijas de Dios, preciosos hijos de Dios, este texto de la palabra. Compártanlo con otros. Digámosle al Señor, gracias Señor por tu palabra. Cierre sus ojos y si quiere póngase en pie y levante sus manos. Ojalá pongas en pie estos momenticos para que juntos le digamos, Señor, nuevamente coloco mi mente bajo la cobertura tuya, bajo tu liderazgo, Señor. Ayúdame a comprender que la batalla espiritual se da en mi mente, que no puedo permitirle a mi mente no tener el control de tu Espíritu Santo. Coloco mi mente, mis pensamientos bajo el control de tu Espíritu Santo. Y cualquier pensamiento, cualquier argumento, cualquier idea, querida hija de Dios, hijo de Dios, que usted haya estado cultivando en este tiempo, que sea contrario a su palabra, ahora mismo ubique ese argumento, ese pensamiento. Dígale, Señor, aquí está este argumento, con el cual permití que Satanás ganara ventaja sobre mí. Yo te lo entrego a ti, Señor. Te pido que limpies mi mente con tu sangre preciosa. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Este argumento y este pensamiento mentiroso me llevó a actuar fuera de tu voluntad, actuar fuera de tus principios y de tus parámetros, Señor. Perdóname por no haber cultivado mis convicciones como tú quieres que las cultive, Señor. Limpia mi corazón de esta dualidad, de esta forma de pensar equivocada. Límpiame, Señor, que no me dé temor hablar de mis convicciones con respeto y con amor, pero tener claro lo que tú quieres que yo piense sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la sociedad, sobre mi relación con mi cónyuge, lo que tú quieres que piense sobre el matrimonio, lo que tú quieres que yo piense, Señor, sobre el aborto, el homosexualismo. Señor, dame convicciones profundas, que yo dedique más tiempo a leer y a estudiar tu palabra, que yo crea lo que tú dices de mí, Señor, que no crea lo que el mentiroso, lo que el padre de mentiras coloca tantas veces y termino creyéndolo. Limpia mi corazón, Señor. Perdóname, santifícame, purifícame, Señor. Haz de mí, Señor, un instrumento de bendición. Señor, gracias porque tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Tengo los pensamientos de Cristo en tu palabra. Tengo la victoria en Cristo Jesús. Te glorifico y te exalto, Señor. Bendigo tu santo nombre. Entréguele al Señor cualquier pensamiento y dígale, yo renuncio a este pensamiento en el nombre de Jesús y reemplácelo por el pensamiento de Dios, por esa palabra de Dios. Reemplace eso que usted ha estado creyendo. Reemplace aquello de que usted yo no sirvo para evangelizar. Nadie me va a creer, nadie lo ha hecho antes. Renuncia a esas mentiras del diablo. Yo no estoy hecha para ser feliz. Mi vida es un desastre. Eso es mentira del diablo. La verdad de Dios es que usted tiene la felicidad, es Cristo, y usted está en Cristo, y usted es victoriosa y victorioso en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Mi victoria no depende de la aprobación de otra persona, mi victoria depende de tu aprobación. Y tú ya me diste esa aprobación, Señor. Señor, no quiero descuidar mi mente, no quiero descuidar mis pensamientos. Todo dardo que el enemigo coloque y venga a mi mente en cualquier momento, todos esos dardos, yo levantaré el escudo de la fe en ti, Señor, de la fe en lo que tú dices, para destruir ese argumento, para no dejar que ese dardo penetre en mi corazón. Gracias, Señor, bendito seas, alabado sea tu nombre, Señor. Gloria a ti, Señor, tú me das el poder de pelear la batalla en el campo que tú quieres que la pelee, Señor. Satanás, diga conmigo, ore en voz alta si quiere, Satanás no ganará ventaja alguna sobre mí.
pues no ignoraré sus maquinaciones. El enemigo no ganará ventaja sobre mí. En el nombre de Jesucristo, yo tomaré, Señor, tu palabra y esos argumentos que coloca mi mente, los desecharé en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Diga conmigo en voz alta: no seré extraviado de mi sincera fidelidad a Cristo. No seré extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Te glorifico y te alabo, Señor, por esta verdad. Te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tener este manual de vida con el cual puedo evaluar cualquier pensamiento o argumento a tu luz, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, bendito Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Llevaré cautivo todo pensamiento. Ore conmigo en voz alta. Todo pensamiento, toda idea que venga a mi mente, proceda de donde procede, lo llevaré cautivo a obedecer a Cristo. No obedeceré a ese argumento o a ese pensamiento si es contrario a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. Te adoro y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Bendito y alabado sea el Señor. Toda gloria, honra y alabanza para el Señor. La razón por la cual, fíjense que toda iglesia bíblica, tengan esto, siempre le dará suprema importancia a la palabra de Dios. No a otras cosas, no a nada más, a la palabra de Dios. Una iglesia bíblica siempre le dará prioridad a la palabra de Dios. Por eso es nuestra invitación permanente a que usted lea la palabra, estudie la palabra, venga todos los domingos a estudiar la palabra de Dios. El jueves próximo, si Dios quiere, los matrimonios serán grandemente bendecidos y ayudados a través de esta temática. Yo les ruego encarecidamente, tenga una lista siquiera de 10 amigos, de 10 matrimonios, llame a esos 10 matrimonios, tenga esa lista. Si no vienen este próximo jueves, vendrán el siguiente. Pero tenga usted una lista, ojalá colóquela en su computador, en su escritorio, en la nevera, para que cada vez que usted vea esa lista, esos matrimonios necesitados de Cristo, usted ore por ellos, pero llámelos, motívelos, cáncelos, sea insistente, sea persistente, muévalos a que conozcan a Cristo. En el nombre del Señor, ustedes serán muy usados por Dios. Dios les bendiga.